Tardes para todos. Bueno, la charla que vamos a tener hoy se llama Principios de Nutrición Mineral. Realmente van a ser conceptos muy básicos de lo que es la nutrición. Tenemos pues varios de las personas que asisten a nuestros webinars que están, digamos, como principiando en el tema del manejo de la nutrición de los bovinos. Entonces van a haber conceptos muy básicos, pero lógicamente si de ahí se desprenden preguntas o inquietudes o comentarios sobre el tema u otros temas adicionales de la nutrición de bovinos, pues bienvenido sea el caso que los podamos tener en cuenta. Entonces, lo primero que debemos saber es por qué debemos dar minerales a los bovinos. O sea, antes de pensar en que hay que nutrir los animales y que darles una sal mineralizada o cualquier tipo de suplemento, lo primero es entender por qué debemos darles minerales. Entonces, en Colombia se destinan 30 millones de hectáreas para la producción ganadera. De estas, cerca de 27 millones son empleadas para la producción de carne y 3 millones para la producción de leche. Digamos que ahí entre esos hay algunos sistemas ambiguos que llamaríamos doble propósito, donde no hay una de las dos modalidades de explotación claramente definida como especializada y se llevan a cabo las dos modalidades, que es una muy buena parte de la población bovina de nuestro país. Pero lo importante allí es que más del 80% de estas tierras presentan deficiencias minerales que afectan la productividad animal. Es decir, que son suelos que están destinados a la ganadería, pero que realmente su calidad en cuanto al aporte que nos brindan en el contenido de minerales, que es lo que principalmente nos aporta el suelo, además de la parte física, eh, genera ciertas deficiencias que no permiten que los animales tengan el mejor desempeño. Entonces hemos claramente trabajado mucho en la parte del mejoramiento genético tanto a nivel de carne como a nivel de leche, pero cuando la calidad de estos suelos y por consiguiente la calidad de los pastos que se producen no es la más indicada, debemos empezar a pensar en suplementación. Y digamos que la primera fase de la suplementación para mejorar los resultados en los animales es la suplementación mineral. Entonces, ¿cuál es la importancia de los minerales en los bovinos? Son constituyentes del 4 al 5% del peso vivo de los animales, participan en procesos metabólicos indispensables para la supervivencia y el desarrollo del animal, o sea que prácticamente cuando hay deficiencias muy marcadas de minerales y no tenemos un tipo de suplementación alguna, podemos incluso empezar a atentar contra la supervivencia propia de los bovinos. Los minerales son esenciales para el desarrollo de los sistemas inmune, que es el que tiene que ver con el tema de prevención de enfermedades, que el animal esté activo y responda frente a cualquier reto de salud. El sistema locomotor, que es el que permite al animal desplazarse y buscar su alimento. El sistema digestivo, que pues lógicamente es el que nos interesa a nivel de la nutrición y es el que favorece que los alimentos que ingresan al organismo sean asimilados y entren directamente al torrente sanguíneo de allá las células para generar, pues, desprender de allí toda la parte de productividad del animal. El sistema reproductor, que es uno de los que claramente se le achaca un mayor responsabilidad a los minerales. Siempre cuando suplementamos minerales, lo primero que el ganadero busca es mejorar la parte reproductiva. Y el sistema nervioso, pues que también hace parte de todos estos componentes del desarrollo y del metabolismo del animal que permiten que el animal pueda responder claramente a los desafíos de producción y reproducción. Los minerales se dividen en dos grupos. Por un lado tenemos unos que llamamos macrominerales, que son elementos minerales que el animal requiere en una mayor cantidad. No quiere decir que sean más importantes, sino que se requieren en mayor cantidad y son constituyentes de tejidos y fluidos. Dentro de ellos tenemos minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio, el yodo, el azufre. Y por otro lado tenemos los que llamamos microminerales, que son elementos que se requieren en una cantidad más pequeña. Son igualmente importantes a los macrominerales, pero se requieren en menor cantidad y son principalmente componentes de enzimas y hormonas. Dentro de ellos, los que más se destacan son el cobre, el zinc, el cobalto, el selenio y el cromo. Esta gráfica lo que nos indica es el efecto del suministro de minerales sobre la salud del bovino. Entonces, como hablábamos en un principio, cuando los suelos son de una calidad muy deficiente y la deficiencia es realmente muy marcada, puede llegar a presentarse incluso hasta la muerte del animal. De allí puede que los animales estén en un suelo donde la deficiencia no sea tan alta, sin embargo hay una deficiencia marginal que lo que hace es que
impide el correcto desarrollo de las funciones productivas y reproductivas del animal. Los animales van a estar dentro del potrero, comiendo, se van a mantener, pero no vamos a lograr generar la productividad esperada para ellos. Luego tenemos una fase, digamos, donde tenemos el cubrimiento de los requerimientos del animal, que es donde realmente podemos aprovechar todo ese potencial genético que tienen de producción de carne y leche para que los animales nos respondan en su productividad. Ya pasaríamos a un nivel en exceso cuando ya empieza a haber excedentes de minerales, que normalmente no es el caso. A nivel de los suelos tenemos excesos marcados de minerales como el hierro y el manganeso, pero que por fortuna para nosotros no alcanzan a ser tóxicos hasta generar problemas como lo vemos acá, intoxicación en el animal y en grado excesivo la muerte. Entonces ya son condiciones demasiado extremas que normalmente en las condiciones de nuestro país no encontramos ese tipo de excesos que puedan generar este tipo de situaciones perjudiciales para los animales. ¿Cuáles son las funciones de las sales mineralizadas? Entonces, proveer los minerales que no aporta el forraje, el agua u otra fuente de alimentación y cubrir las deficiencias minerales para permitir que los bovinos expresen todo su potencial de desarrollo productivo y reproductivo. Entonces, ya lo decíamos, en base a pastura, digamos que si logramos hacer un correcto manejo de las pasturas, logramos que los animales nos generen cierta productividad, pero ahí vamos a tener la primera limitante que es a nivel de minerales. Cuando corregimos esa limitación con una adecuada sal mineralizada, empezamos a encontrar excedentes en producción y en mejor comportamiento y desempeño reproductivo por parte de los bovinos. Los requerimientos de los minerales en los bovinos dependen de diferentes factores. Uno de ellos es el tipo de producción. Entonces son diferentes los requerimientos que tiene un bovino cuando está destinado a la producción de carne o cuando está destinado a la producción de leche y dependiendo incluso de los mismos niveles de producción. Aquí en este caso tenemos 3 vacas como de una caracterización racial similar, pero en ellas seguramente habrá unas diferencias en producción de leche, seguramente o el animal que sea más productivo de los 3 claramente va a tener un mayor requerimiento de minerales. En el nivel de producción, entonces lo que mencionábamos, por decir algo, una vaca si produce, si lo hacemos por tamaño, teniendo en cuenta esta figura, si decimos que la vaca pequeña es una vaca de 10 litros, digamos que tendrá un requerimiento menor, puede estar cercano a 100 gramos de sal mineralizada al día. Una vaca con un mayor desempeño en producción, por decir algo, 15 litros, tendrá requerimientos hasta de 150 gramos y una vaca de 20 litros de producción hasta 200 gramos de leche, 200 gramos de sal al día. El estado fisiológico también influye en el requerimiento del animal, entonces requiere mucho más minerales un animal que se encuentra, por decir algo, en estado de lactancia y adicionalmente ya tiene una nueva gestación porque tiene requerimientos tanto para la producción de leche como para el desarrollo del feto que está creciendo adentro. A diferencia de una vaca, por decir algo, que se encuentre solamente en condiciones de mantenimiento, es decir, una vaca que no está ni en producción de leche ni está en gestación, sus requerimientos van a ser mucho más bajos. La edad también incide mucho en los animales jóvenes, normalmente los requerimientos son mayores y principalmente minerales como el calcio y el fósforo porque están en un proceso de desarrollo y formación del sistema óseo, de los huesos. La raza, que está también muy ligada con la adaptación, incide demasiado, entonces hoy en día se está trabajando con unas razas especializadas, buscando tener un mayor aporte genético y una mayor productividad. Normalmente son razas introducidas que vienen de otros países donde las condiciones climáticas son diferentes y estos animales tienen unos requerimientos mucho más altos de adaptación, razón por la cual minerales, por decir algo como el cromo, que es un mineral que nos ayuda mucho para reducir el estrés calórico en los animales, sería un mineral importante a trabajar en este tipo de animales, de razas introducidas de baja adaptación. La disponibilidad y consumo de los forrajes, entonces dependiendo de la cantidad y calidad de forraje que nosotros le damos a los animales, esa es la base de la alimentación y a partir de allí dependiendo será el requerimiento de los minerales. Y la fuente y la disponibilidad de los minerales que ya es en base a la sal mineralizada que trabajemos, cuál es la fuente del mineral que se está dando, qué calidad es de ese mineral y qué tan disponible o asimilable va a ser para el animal. ¿Por qué las vacas pueden producir solo comiendo pasto? Entonces, normalmente, esto es lo que nosotros vemos en un potrero. Nuestros animales que están ahí juiciosos, dedicados a comerse su pasto, pero realmente, ¿qué es lo que hace que ellas se puedan alimentar en base a pasto y además tengan la capacidad de producir carne y leche
que otros animales diferentes no lo pueden lograr hacer. Entonces, esto es lo que normalmente nosotros vemos y efectivamente también hace parte de lo que alimentamos, pero hay que tener en cuenta que ellas como rumiantes tienen una facultad importante y es que tienen un estómago con varios compartimientos en los cuales se desarrollan varios procesos que permiten el aprovechamiento del forraje que el animal consume. Dentro de ellos es la fermentación a nivel del rumen, donde hay muchos microorganismos que son unos seres que se encuentran allí alojados y que tienen un efecto de simbiosis con el bovino. Quiere decir que entre los dos microorganismos, tanto bovino como microorganismos, se apoyan en esa parte nutricional. El bovino le da condiciones de huésped para que ellos vivan ahí y él le devuelve nutrientes a nivel de energía y proteína al bovino que permite alimentarlo. Entonces, esta fotografía ya nos muestra los microorganismos exactamente los que se encuentran a nivel del rumen de un bovino. Este grande sería un protozoario, este de acá que tiene una cola larga es un hongo, están por aquí por debajo serían las bacterias. Entonces, cuando nosotros damos una correcta suplementación mineral a nivel de rumen, estamos mejorando el funcionamiento ruminal. Quiere decir que cuando les damos condiciones y nutrientes a esos microorganismos, estimulamos su crecimiento, su reproducción y van a ser mucho más eficientes en el aprovechamiento de los forrajes. Adicionalmente, ellos al ser seres vivos, cuando aumenta su reproducción y son mayor la cantidad de microorganismos, cuando ellos mueren, pasan el intestino y forman lo que llamamos proteína microbial, que es una proteína de altísima calidad nutricional para los bovinos o para los rumiantes en general. Esto nos permite tener unas mayores ganancias de peso y una mayor producción de leche, que es lo que finalmente al productor le interesa, ver cómo mejora su productividad en base a esta suplementación mineral del rumen. Y allí tenemos tres minerales fundamentales que son el cobalto, que es un precursor de vitamina de cianocobalamina, que es una vitamina del complejo B, el fósforo, que nos ayuda para mejorar también la reproducción a nivel de microorganismos del rumen, el azufre, que es un precursor de aminoácidos azufrados, es decir, nos ayuda para producir mayor cantidad de proteína a nivel del rumen. Entonces, ¿cómo detectamos deficiencias de minerales? Entonces, ya vimos un poco cómo funcionan estos minerales a nivel del rumen y cómo ayudan al bovino. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una inadecuada suplementación mineral? Entonces, esta es una de las consecuencias. Aquí pues vemos un saladero que efectivamente tiene sal, pero cuando vemos son animales que tienen una alta carga parasitaria de mosca, tienen una condición corporal muy baja. Eso nos está indicando que realmente la sal no está cumpliendo la función como nosotros esperamos que la cumpla. Aquí vemos otra condición también. En este video podemos ver cómo hay unos terneros que están consumiéndose la corteza del árbol. Eso es una condición muy clara de deficiencia de minerales, principalmente minerales como el calcio y el fósforo. Y aquí vemos pues cómo dejan los árboles prácticamente hasta donde ellos alcanzan con la boca, se consumen su corteza. Otra de las deficiencias que se encuentran mucho es, y esto es importante tenerlo en cuenta a nivel de los terneros, son estas bolas de pelo que se van formando. Entonces los terneritos cuando no tienen sal, cuando no se les suministra sal, ellos entre ellos mismos se van lamiendo el pelo buscando los minerales y forman estas bolas de pelo que se llaman tricoesoares, que son unas bolas que generan una obstrucción a nivel de intestino o incluso a veces a nivel del rumen y por eso encontramos muchas veces terneritos de esta condición que por más de que los alimentamos, les ponemos una purga o una vitamina, siempre se encuentran en una condición, o sea, vemos que no tienen como desarrollo, entonces son animales que decimos que normalmente tienen secadera o están en una mala condición de algún tipo de enfermedad y resulta que muchas veces puede ser este tipo de obstrucciones por una deficiencia o por no darles sal mineralizada. Otra de las condiciones que se pueden observar es la retención de placenta, muy asociada con deficiencias de minerales como el calcio. Esto es otra de las condiciones que vemos de lo que llamamos apetito depravado. Entonces, si vemos aquí las condiciones de las pasturas en estos animales, aquí tenemos al fondo en la primera fotografía un braquiaria humícola o pasto dulce y al otro lado un braquiaria de cumbres o pasto amargo. Ambas se ven que son praderas de una muy buena condición, digamos que están en un momento adecuado para pastoreo, sin embargo nos muestran que claramente hay una deficiencia mineral. Entonces no porque la pastura esté en la mejor condición de pastoreo
quiere decir que va a suplir los requerimientos minerales del animal. Esta otra es el contenido ruminal de un animal. En alguna actividad que hicimos con la empresa se hizo una famosa mamona y se mató una novilla, y este es el contenido ruminal que tenía el animal. Entonces aquí podemos observar la cantidad de piedra que tenía. Claramente una deficiencia de minerales cuando los animales empiezan a buscar piedras, plásticos, en fin, comen lo que encuentran con tal de suplir ese requerimiento de mineral. Entonces, ¿cómo se corrigen las deficiencias? Entonces, hay que tener en cuenta una primera condición, y es que las sales mineralizadas no son solo fósforo, es un paquete de minerales que aumenta la productividad de la ganadería. Entonces, cuando hablamos de una sal mineralizada, estos serían los componentes de la sal antes de mezclarla para que nos quede ya la sal que conocemos normalmente. Si ustedes ven, son varios las fuentes o minerales que utilizamos para la elaboración de la sal, de tal manera que no solamente es el fósforo y la sal o el cloruro de sodio lo que la componen, sino que tiene la otra serie de elementos que llamábamos en un momento dado los microminerales, que se requieren en cantidades menores, pero que igualmente son supremamente importantes para el funcionamiento en los animales. Entonces aquí en este cuadro lo que tenemos son desórdenes reproductivos por deficiencias minerales, y lo que queremos mostrar es que, por decir algo, lo que hablábamos a un principio, muchas veces la gente considera que es el fósforo el mineral encargado o responsable de mejorar la reproducción de los animales, y resulta que aquí vemos que el fósforo sí incide en muchos de los desórdenes reproductivos, pero igualmente están los otros minerales que también tienen una incidencia bastante importante en este sentido. Entonces, lo comentábamos por decir algo en tema de retención de placenta. Si ustedes se dan cuenta, el fósforo no tiene nada que ver en temas de retención de placenta, y es usual. En alguna oportunidad vi un ganadero en algún almacén queriendo cambiar a una sal con mayor concentración de fósforo porque tenía problemas de retención de placenta. Entonces, siempre como que comercialmente le pensamos es que las sales con mayor concentración de fósforo van a ser mejores y nos van a resolver todos los problemas, y no necesariamente, porque teniendo en cuenta la deficiencia o la enfermedad que presentemos, debemos saber identificar claramente cuál es el mineral o los minerales que mejor nos van a ayudar a resolverlos. Este sería un cuadro similar, pero a nivel de desórdenes productivos. Entonces también encontramos, y fíjense la cantidad de situaciones de tipo productivo que inciden en la parte de deficiencia mineral: la baja producción de leche, baja tasa de crecimiento en los terneros, muchas veces la baja digestibilidad de los forrajes, minerales, lo hablábamos en minerales como el fósforo y el cobalto, que son, y el azufre, que son muy importantes a nivel de rumen, que nos ayudan a mejorar esa digestibilidad. Problemas como mastitis, cojeras o anemia están muy asociados con minerales como el cobre, el zinc y el selenio, que son tres minerales que nos ayudan de una manera importante a reducir incidencia de enfermedades en los animales. Entonces mantienen el sistema inmune activo de manera permanente. Otra característica que hay que tener en cuenta a nivel de la nutrición mineral es que la sal mineralizada es un potencializador que nos ayuda a optimizar el uso de los forrajes. Aquí en esta torta lo que tenemos es la cantidad o la proporción de sal que consume un animal en el día en relación con la cantidad de forraje que consume. Quiere decir que un animal está consumiendo entre 50 y 150 gramos de sal, pero está consumiendo entre 10 y 12 kilos de materia seca. Esto prácticamente pueden ser entre 60 y 80 kilos de pasto verde que se come el animal al día. O sea, podemos hablar que un animal puede comerse fácilmente entre 5 y 10 carretilladas de pasto mientras se come dos cucharadas de sal. Entonces, no podemos pensar que en esas 2 cucharaditas de sal está la solución mágica para lo que no estamos solucionando a nivel del forraje. Adicionalmente, el óptimo funcionamiento de las sales mineralizadas dependen de una adecuada dosificación y consumo de acuerdo al requerimiento. Entonces es importante no solamente dar una buena sal, sino dar la cantidad suficiente para que el animal alcance a sacarle provecho a estos nutrientes minerales. Dar una buena oferta en cantidad y calidad de pasto, entonces siempre debe ir acompañada de un forraje de buena calidad, y darle un correcto manejo y suministro a la sal. Entonces, en el caso de los consumos que nosotros sugerimos de sales mineralizadas son entre 40 y 60 gramos al día para animales en fase de levante, entre 50 y 70 gramos al día para animales que se encuentran en periodo de ceba, entre 80 y 120 gramos al día para vacas de cría. Estas diferencias, digamos, de consumos, lo hablábamos también en un principio, van a depender mucho de la calidad del suelo donde pasten las vacas.
Entonces, vacas, por decir algo de cría, que se encuentren en suelos de una muy buena calidad, que tengan alta fertilidad, el consumo de sal va a ser más bajo. En suelos o en zonas donde los suelos o la calidad sea muy pobre en cuanto a minerales, los consumos van a ser muy altos. Entonces, incluso algunas zonas del país, algunas zonas de los llanos orientales, hacia la zona de Casanare y Bichada, se encuentran condiciones de suelos de muy baja calidad en aporte mineral y hay vacas incluso que se pueden comer hasta 150 o 180 gramos de sal al día. Y cuando hablamos vacas ya de lechería o de doble propósito, entonces vacas que produzcan 5 litros deben comerse 100 gramos de sal al día, vacas de 10 litros 120 gramos al día, vacas de 15 litros 150 gramos al día, en vacas de mayor producción, por ejemplo de 20 litros hasta 200 gramos al día, que es lo que normalmente una vaca máximo podría consumir. De ahí para allá, vacas de mayor producción, de 25, de 30 litros, normalmente reciben para lograr esa producción una suplementación con concentrado que también lleva una premezcla mineral y nos ayuda a incrementar los consumos de minerales. Bueno, hablando también de las pasturas, decíamos que es supremamente importante para el desempeño de los animales contar con una pradera de una excelente calidad. Entonces, lo que debemos buscar nosotros es lo que llamamos el periodo óptimo de pastoreo, que es el punto intermedio donde se cruza la calidad del forraje con la cantidad. Entonces, normalmente las pasturas jóvenes tienen una calidad nutricional bastante alta, pero la cantidad de forraje que se produce es muy baja. Cuando las pasturas ya llegan a un punto en que ya se pasan del tiempo de cosecha, aumenta el tamaño, en algunas pasturas pueden crecer hasta 1,5 metros, incluso 2 metros de altura, pero ya la calidad nutricional se pierde. Entonces siempre buscamos este punto óptimo donde se cruzan la calidad con la cantidad. Entonces, en términos ya de prácticos de campo, esto es lo que podríamos ver nosotros en cuanto a oferta en cantidad y calidad. Entonces, esta fotografía, por decir algo, nos muestra una oferta demasiado baja, prácticamente los animales no tienen forraje para consumir. Entonces, como vemos en esta foto, si ampliáramos y maximizáramos eso, se verían unos pequeños rebrotes de muy buena calidad nutricional, pero que no dan la cantidad suficiente para que los animales puedan consumir. Entonces, si decimos, por decir algo, que estas novillas deberían consumirse 60 kilos de forraje verde al día, con esta oferta forrajera escasamente podrán comerse 10 o 15. Entonces son animales que escasamente van a poder mantenerse y normalmente pueden llegar a perder peso y en condiciones dramáticas hasta la muerte, cuando ya la deficiencia en oferta es muy marcada. Esta sería la condición opuesta. Cuando ya tenemos un forraje que incluso pasa por encima de los animales, los tapa, uno pensaría que es la condición ideal porque tiene suficiente comida, pero resulta que pasa lo que vemos aquí en la fotografía de la derecha. Son pastos ya demasiado lignificados, pastos fibrosos, pastos leñosos, que no nos van a generar un aporte importante de nutrientes porque ya los nutrientes prácticamente se han perdido. Por decir algo, son pastos que se ha reducido mucho su cantidad de proteína, su aporte de proteína, ha aumentado mucho el nivel de fibra, entonces son pasturas que van a ser difíciles de degradar a nivel de rumen, entonces ahí es cuando necesitamos dar unas sales mineralizadas con un muy buen aporte de minerales para el rumen e incluso con un aporte de fuente de nitrógeno que nos ayuda a mejorar el desdoblamiento de estas fibras cuando ya son demasiado maduras, pero no es la condición ideal para que los animales entren a un pastoreo. Y esta sería como una condición óptima, donde tenemos la oferta de cantidad y calidad adecuada. Entonces ahí podríamos decir que tenemos la mejor oferta de forraje para nuestras vacas. Para el caso de esta fotografía, hablaríamos de unas vacas de una lechería, donde con esta oferta forrajera, las vacas podrían llegar a producir seguramente hasta 8 o 10 litros de leche solamente en base a la pastura. Si nos vamos a las pasturas anteriores, lógicamente podrán producir 3 o 4 litros máximo, unas por un lado por falta de comida, por el otro lado por deficiencia en la calidad nutricional. Y de aquí para allá, si las vacas tienen un potencial genético más alto, por decir algo, estas vacas pueden ser fácilmente de 15 o de 18 litros de producción. Ese excedente por encima de los 10 litros ya no se va a poder producir con pasto, porque por más que queramos, ya le hicimos el máximo mejoramiento en la calidad del pasto, pero ya la vaca no alcanza a recibir los nutrientes suficientes para aumentar su producción. Entonces ahí es cuando necesitamos dar un programa de suplementación estratégica, en un principio con sales mineralizadas, en una segunda fase con sales proteinadas o proteínas energizadas, y ya en una fase final
la utilización de suplementos balanceados como los alimentos concentrados de alcohol para ganadería. En cuanto al manejo y suministro de la sal, entonces hablábamos que para que la respuesta del suministro de la sal sea exitosa, debemos tener unos saladeros adecuados, así como los vemos acá, donde tanto los animales grandes como los pequeños tienen acceso a la sal, donde ellos no tienen competencia por el consumo, o sea, los animales comen tranquilos y tienen la posibilidad de consumirse la dosis adecuada de acuerdo al tamaño, a la edad, a la producción, como lo veíamos anteriormente. Esta es otra fotografía de un saladero de una ganadería donde pues lo que podemos ver es que es un saladero mal ubicado, o sea, puede que el saladero sea bueno, el espacio de consumo seguramente puede ser bueno, pero por la ubicación aquí donde vemos donde el señor está parado, prácticamente ni el toro de la finca logra consumir ahí. Entonces solamente hacia la parte derecha de la fotografía en este sector que estoy mostrando acá, sería donde los animales podrían consumir. Es un saladero que perfectamente podría servir para unos 15 o 20 animales. Estamos limitando por la posibilidad de consumo a que puedan acceder al mismo tiempo 2 o 3 animales prácticamente. Esto es otra condición de mal manejo y es que muchas veces por hacer las cosas fáciles suministramos la sal de una vez para 15 o 20 días, llenamos la canoa y estamos generando una mala utilización de nuestra sal mineralizada porque estamos exponiendo la sal al ambiente a que se pueda mojar, a que se puedan algunos de los minerales, por decir algo, se puedan desnaturalizar, entonces se pierde la facultad que tienen como minerales para la función que queremos dentro del bovino. Entonces, esto es un llamado para que suplementemos los animales, ojalá todos los días, de manera diaria, si no podemos hacerlo todos los días cada intermedio y si no máximo por ahí cada 3 o 4 días. Pero las fincas donde están suministrando sal cada semana o cada 15 días, realmente están desaprovechando el potencial de los minerales que vienen dentro de la sal. Y eso son prácticas de manejo que si uno se organiza rutinariamente puede lograrlas llevar a cabo de una manera mucho más frecuente. Puede estar uno mucho más pendiente de los animales, darle la vuelta a los diferentes lotes para ver el comportamiento de los animales. Esta es otra forma pues de manejo que tampoco sería la más adecuada. Es una caneca que en vez de desarrollar un saladero alto y cubierto, pues la colocamos como caneca en el piso. Entonces muchas veces los animales entran a competir por la sal, la pueden pisar y la riegan, o llueve y de una vez la sal se moja y se va a desaprovechar, como decimos, los animales ya no la van a querer consumir y se van a desaprovechar algunos de los nutrientes importantes dentro de la sal. Esta digamos que ya mejora un poco, ya vemos que está levantada, los animales también tienen un acceso tranquilo a la sal, no están compitiendo por ella, pero ahí nos faltaría colocarle un techito a ese saladero. Estas son algunas de las opciones prácticas que se pueden llevar también a cabo en campo. No necesariamente el saladero tiene que ser una inversión costosa, no tiene que ser un saladero pues en material donde se haga una inversión bastante grande en él, sino pueden ser estos saladeros, uno móvil, el otro fijo, pero que con canecas plásticas lo importante es que podamos taparlo, colocarle un techo para que la sal no se moje. Aquí los animales llegan, empujan y consumen. Y esto también es otra opción interesante que se puede manejar y es que a veces no suministramos la sal a diarios porque se nos olvida o nos da pereza llevar la sal todos los días. Al lado del saladero tener una caneca de almacenamiento donde podemos llevar la sal, por decir algo, para la semana. La tenemos muy bien cubierta con tapa y sacamos la sal y la suministramos solamente lo que se requiere en el día. Entonces es otra alternativa. Realmente alternativas hay muchas. Esto realmente es un tema de querer hacer las cosas de una mejor forma. Y eso definitivamente va a incidir en los resultados de producción y reproducción de los animales. Bueno, este es un video que también quería traerles como para mostrarles lo que sucede cuando no hacemos un buen uso, digamos, de los saladeros. Aquí ustedes ven que a pesar de que es un saladero techado y digamos que puede estar a una altura adecuada, pues este es un lote que aquí de pronto el video no nos permite verlo, pero son prácticamente unas 70 vacas de cría, donde tenemos una caneca muy pequeña. Entonces vemos los animales cómo compiten de manera desesperada por la sal. Muchas veces estas pueden ser vacas que se encuentran ya en un alto periodo de preñez y ellas por competencia se pueden golpear y a veces pueden venir los abortos. Entonces a veces la gente dice, no, es que la sal me generó el aborto.
Y no fue la sal, fue el manejo que le dimos, porque si no le suministramos la sal a los animales en la frecuencia indicada, ellas van a tener comportamiento como el que vemos acá. Vacas desesperadas que se nota que llevan varios días sin consumir sal. Adicionalmente es un saladero pequeño y se encuentra dividido para dos potreros. Entonces, esta caneca que debería estar disponible para un solo potrero y tener por lo menos unas 4 así, estamos limitando, pues digamos que de una manera importante la oferta de sal y por consecuente como consecuencia los resultados de producción. Bueno, ya para finalizar, entonces, quiero entregarles como esta información que cuáles son las características que debe tener un buen suplemento mineral. Entonces, lo más importante, una de las cosas importantes es que esté respaldado por un fabricante reconocido con una garantía de control de calidad y honestidad en el cumplimiento de la composición ofrecida. Esto lo logran ustedes con las sales de Italcol. Es una compañía que tiene 50 años de experiencia en el mercado, con varias plantas de producción en el país. Cada planta pues está, digamos que se hace responsable por una zona de influencia de mercado donde puede sacar productos indicados para la región, lógicamente con unas materias primas de una excelente calidad y dando un cumplimiento a la composición ofrecida. Otra característica es que sean formulados acorde a los requerimientos de la región en particular, el fin productivo de la explotación y el nivel de productividad esperado. Entonces, como lo decíamos, cuando en Italcol, al tener varias plantas de producción, cada planta se enfoca en los requerimientos de la ganadería de su zona de cobertura. Entonces, por decir algo, tenemos algunas plantas donde el principal vocación de mercado es lechería, entonces somos muy especializados o muy fuertes en los productos para lechería, aunque manejamos todo el portafolio, tenemos esa posibilidad de especializarnos en esos núcleos de explotación, incluso tener unos productos personalizados o regionalizados, donde de acuerdo a ese nivel de productividad esperado, podemos colocarle o incluirle otros aditivos diferentes a los minerales, pensando en aumentar la productividad. Las partículas deben ser de un tamaño adecuado para permitir una mezcla homogénea sin que las más pequeñas se sedimenten. Entonces, esto también es muy importante, lograr tener un equipo de mezcla que sea el más indicado para la sal mineralizada, de tal manera que la sal que obtengamos en esos 100 gramos que se come el animal, en esas 2 cucharaditas, ustedes vieron toda la cantidad de minerales que lleva una sal, que logremos que en esos 100 gramos estén correctamente mezclados esos minerales para que se genere una buena respuesta por parte del animal, que tenga una buena palatabilidad, o sea que los animales se la coman sin problema, que sea una sal de un precio justo, acorde a su calidad, o sea, no es una sal barata, las sales de Italcol no son sales baratas, porque son sales diseñadas a conciencia con materias primas de excelente calidad, que lógicamente tienen un valor, pero son unas sales de un precio justo porque como compañía también tenemos una serie de ventajas en cuanto a temas de importación de materia prima, en temas de logística, en temas de compra que nos permiten ser muy eficientes en nuestros procesos y lograr sacar al mercado productos con un precio justo. Y compuestas de fuentes minerales de alta calidad, los cuales proveen la mayor disponibilidad biológica de cada elemento. Entonces, esto también es un tema muy importante. En el mercado encontramos sales mineralizadas de diferentes marcas y diferentes precios. Lo importante es tener en cuenta que muchas veces sales demasiado económicas no nos permiten garantizar una buena calidad en la fuente de los minerales, porque sencillamente las materias primas, como lo mencionábamos, cuando son de buena calidad, tienen un costo que no permite llevar al mercado un producto con una promesa de venta y de resultados de una forma económica. Entonces también hace parte de lo que deben tener en cuenta al momento de comprar una sal mineralizada. Eso era pues el tema. Les agradezco por la atención. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto la resolvemos. Si es de este tema, si es de otros temas minerales, ayer tuvimos un consultorio abierto para consultas, pero si hay alguna otra pregunta en el día de hoy, bienvenida sea. Iván, aquí en el interno nos escribieron algunas preguntas. La primera es, ¿cuál es la forma indicada de suplementar con sales proteinadas? ¿A qué tipo de bovinos? ¿Cuál es el consumo máximo por día? Y si le puedes pasar tu teléfono o tu correo electrónico. Claro que sí, por supuesto. Bueno, entonces empezamos con la respuesta. Es una pregunta muy completa, digamos que nos piden información y es bastante interesante. El tema de las sales proteinadas no lo tocamos acá porque se habló el día lunes, cuando se habló del portafolio de algunos productos que tenemos en Italcol, como la Italsal Ceba PC20, que es un producto que nos sirve para levante y para ceba de animales, y tenemos otras sales como la Italsal Repro, la Italsal Doble Propósito, que tienen un enfoque más hacia reproducción, hacia vacas de cría,
y hacia vacas de producción de leche también, donde no se suplementan concentrados. Estas sales mineralizadas tienen una característica y es que normalmente, además de los minerales, llevan una inclusión de una fuente de la utilización de nuestra sal mineralizada, porque estamos exponiendo la sal a la... Es una parte de origen vegetal y la otra parte es de origen de nitrógeno no proteico. Entonces, cuando adicionamos unos aditivos diferentes a la sal, lógicamente vamos a tener mayores consumos porque esperamos garantizar el consumo de los minerales más un consumo adicional de las otras fuentes de minerales que le estamos aplicando a la sal. Entonces, en términos generales, un animal, cuando hablábamos en el cuadro de los consumos, un animal de levante que se consume 40 gramos de sal, se consume casi 70, 80 gramos de proteinado. Una vaca de cría que se consume 100 gramos de sal se puede consumir 150, 180 gramos de proteinado. Un novillo de ceba, un animal de ceba que se consume 80 o 90 gramos de sal puede consumirse hasta 150 gramos de proteinado. En términos generales, prácticamente se puede duplicar el consumo. Pero ese mayor consumo también corresponde a una mayor producción por parte del animal, sea en carne o sea en leche. Y lógicamente en condición corporal y reproducción. Mis datos pues no los incluí acá, pero claro que sí, con mucho gusto. Si quieren comunicarse, mi correo es ivanescobar@italcol.com y mi teléfono es 317-433-7553. Listo. Nos preguntan, ¿desde qué edad se da la sal? Como veíamos en la foto de los terneritos pequeños, cuando veíamos los tricoesobares, que son esas bolas de pelo que se forman, ahí nos está indicando el ternero que desde temprana edad tiene requerimiento de minerales. O sea, prácticamente nosotros deberíamos tener suministro de sal a los 8 días. El ternero va aprendiendo, así como va aprendiendo cuando le damos su concentrado, va aprendiendo poco a poco a consumirlo, con la sal mineralizada pasa lo mismo. Y ellos sencillamente van a consumir la cantidad que requiere. Entonces, por eso en un ternero pequeño los consumos son bajos, pueden ser 20, 30 gramos de sal al día, pero sí es muy importante que desde los 8 días ya tengamos un sitio donde ellos tengan acceso a la sal. Nos preguntan que qué sales proteinadas maneja Italsal. Italcol tiene la Italsal Ceba PC20, es una sal que viene con 20% de proteína, de los cuales son 10% de proteína vegetal y 10% de proteína en base a nitrógeno no proteico. Es una sal mineralizada que se puede trabajar en animales desde los 3 meses de edad. Ya digamos que no la manejamos a los 15 días o a los 8 días como hablábamos de la otra sal, porque básicamente tiene una pequeña inclusión de urea. Es una inclusión muy baja, pero por seguridad buscamos que no se suministren animales muy pequeños. Desde los 3 meses de edad, que ya el ternero ha empezado a desarrollar su rumen, tolera mucho mejor la urea, entonces este producto sin problemas de los 3 meses de edad lo pueden empezar a consumir. Se recomienda en estos terneros, digamos, por ejemplo, en terneros de lechería que no reciben concentrado, es una muy buena alternativa porque permite que los terneros mejoren su desempeño en ganancia de peso. Y por decir algo, en lechería normalmente uno puede hablar de terneros de setos de 130, 150 kilos de peso, cuando mucha de la leche se destina para la comercialización. Con un producto como el PC20 podemos lograr destetes hasta de 170 kilos. Y de igual manera, en la cría, un ternero que puede tener un peso normal de 220 kilos, con proteinados como el Italsal Ceba PC20, hemos logrado destetes hasta 250 kilos. De igual manera, en la fase de la ceba, un animal que con una sal tradicional puede ganar 500, 600 gramos de peso al día, con Italsal Ceba PC20 hemos logrado promedios de 750 gramos haciendo la evaluación en varios lotes de animales en todo el país y tenemos lotes hasta de 900 gramos que son como los lotes pues cabeza de esos resultados. A nivel de cría tenemos una sal que se llama Italsal Repro, que es una sal que además de la composición de fuentes de proteína, tiene una inclusión de fuentes de energía en base a grasa sobrepasante, en base a unos almidones también que le incorporamos. Entonces allí lo que buscamos es aportar no solamente proteínas, sino fuentes de energía que nos mejoren la condición corporal de las vacas, nos mejoren también el desempeño a nivel de ovarios, que haya una ciclicidad más alta y haya una mayor funcionalidad para que las vacas nos preñen mucho más rápido. Y tenemos otra sal que se llama Italsal Cría. La Italsal Cría, digamos que es
como para vacas o explotaciones comerciales, la Itasal Repro está más enfocada hacia donde se manejan programas de reproducción asistida como inseminaciones a término fijo y transferencias de embriones. Bueno, nos preguntan que el consumo que usted nos dice para ganado de ceba es de 70 a 80 gramos de cualquiera de las sales de Italcol o depende de la composición de la sal. Depende un poco de la composición. Las sales, entre mayor concentración de minerales tengan, los animales van a tender a consumir menos. Pero también dependen mucho de la zona donde se encuentre ubicada la explotación. Entonces, hablábamos que dependiendo la calidad del suelo, asimismo va a ser la asimilación de minerales por parte del pasto. Entonces, cuando tenemos unas pasturas de suficiente calidad en cantidad, o sea, la cantidad de forraje que suministramos al animal y la calidad de minerales que la cantidad de minerales que el animal consume, los consumos pueden reducirse a 70 gramos aproximadamente, pero podemos tener también condiciones donde el consumo se puede ir a 100 gramos, pero está más dado por el suministro de minerales o el aporte que le da la pastura que en sí el aporte que le puede dar la sal. Lógicamente, si trabajamos por decir alguna sal del 6% o una sal del 4%, en una sal del 4 los consumos pueden ser 5 o 10 gramos mayores, básicamente por tema de concentración mineral. Ok, dice, la suplementación de sal en ganado de leche se hace junto con el concentrado. ¿Es bueno o es malo? Es una muy buena práctica. Normalmente las vacas productoras de leche tienden a tener, digamos, menos apetito por la sal, sobre todo cuando le suministramos el concentrado. Entonces debemos buscar lo que llamamos nosotros como un consumo forzado y lo podemos hacer suministrándole la sal al momento de suministrar el concentrado en el ordeño. Entonces podemos darle, por decir algo, si la vaca es de doble ordeño, le podríamos suministrar entre 50 y 100 gramos por cada ordeño, dependiendo de la producción de leche, pero también es importante que las vacas, y lo ideal, que ellas en el potrero también tengan su saladero. De tal manera que nosotros prácticamente garanticemos el consumo al momento del ordeño, pero si ellas por algún motivo tienen algún requerimiento de sal durante el día, puedan acercarse a su saladero y puedan consumir ese poco que les quedó faltando. Listo. Nos preguntan, ¿por qué Italsal presenta tan elevado consumo? ¿Cuál es la forma de regulación? Pues ahí tendríamos que ver ya ahorita voy, espérame un segundo, no vas a hacer. Ahí tendríamos que ver el caso puntual que nos están presentando, saber exactamente en qué zona están ubicados los animales y qué tipo de animales son. Como les mencionaba a lo largo de la charla, los consumos van a depender sobre todo de la zona donde se encuentra ubicada la explotación y del tipo de explotación que tengamos. Pero digamos que dentro de las condiciones, si por algún motivo el animal lograra suplir requerimientos y vemos que un consumo está por encima, podemos hacerle algunos manejos dentro de la sal. Normalmente a la sal se le colocan unos saborizantes y unos aromatizantes buscando estimular la palatabilidad de la sal. Es más frecuente que los consumos sean bajos y tengamos que buscar cómo subirlos a que sean muy altos y tengamos que buscar cómo bajarlos. Cuando los consumos son muy altos, normalmente están asociados a que hay un mayor requerimiento por parte del animal. Pero como lo decimos, en alguna condición fortuita se llegara a necesitar, tenemos la forma a través de la formulación de lograr bajar un poco la palatabilidad y lograr reducir los consumos. Pero en términos generales, los consumos altos están muy asociados a un requerimiento por parte del animal. Perdón, esa pregunta la hice yo. El caso puntual es en clima en trópico alto, comiendo pasto quicuyo, hembras de levante con consumos de más de 160 gramos diarios. Estamos hablando de hembras entre 250 kilos. Y tasa leche 6%. ¿En qué sitio está ubicada su explotación? En Don Matías, Antioquia. Sí, realmente es un consumo alto para el peso de los animales que usted manifiesta. Nosotros en las sales de lechería, lo que pasa es que a veces digamos que el caso suyo puede ser uno frente a 10 que pueden presentar bajos consumos. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos en las sales de lechería es adicionarle una fuente de saborizante que nos ayuda a mejorar consumos. Pero en el caso específico suyo podría ser un caso que podemos revisar.
Nosotros, como mencionamos en algún momento dado, tenemos plantas en diferentes partes del país donde casos puntuales, donde podamos ver que hay excedentes de consumos de sal, podemos hacerle un ajuste si se requiere la fórmula total o si la fórmula en otras fincas funciona bien y es un caso puntual en el suyo, podemos sacarle un lote o un bache especial de sal, donde lo que podemos hacer es buscar reducir un poco el consumo. Pero si es un consumo demasiado elevado, habría que ver qué otro tipo de condición puede ser la que lo genere, porque no es normal. En pasturas de quicuyo y animales de ese peso, no es normal que se vean esos consumos tan altos. Ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno, otra de las preguntas que nos hicieron fue que si sabes qué concentrado se le puede dar al ganado de ceba y de cría. Bueno, para el ganado de ceba, sí, nosotros tenemos un producto que se llama Italceba. Es un concentrado que viene con 14% de proteína. Se recomienda principalmente suministrarlo en la fase final de la ceba, cuando nosotros lo que buscamos es ya prácticamente lo que decimos apretar los animales, darles una terminación, un acabado, digamos, que nos permita garantizar un mayor rendimiento en canal. Este es un concentrado que la recomendación nuestra es suministrarlo los últimos 60 días. Podemos suministrar 1 kilo al día, del día 60 al día 30 antes de llevar el animal a sacrificio, y el día 30 al día de sacrificio suministrar 2 kilos. En lo posible dar 2 tomas al día, una en la mañana, una en la tarde. El suministro de concentrados es importante que tenga una cantidad suficiente de comederos, un suficiente espacio. Si veamos que en la sal es importante el espacio, en los concentrados sí que es mayor, porque es un producto de mucho más apetito para el animal. Entonces, un animal en ceba perfectamente, yo le podría decir que le quiere suministrar en promedio a 30 novillos 1 kilo por animal al día. Pero resulta que si no tengo la suficiente cantidad de comederos, los animales cabeza de lote, que pueden ser 2 o 3, se pueden comer entre 4 y 5 kilos al día, y habrá animales que ni siquiera lo alcanzan a probar. Entonces, esos animales cabeza de lote se pueden ganar de pronto 1.400, 1.500 gramos al día, que es muy bueno, pero consumiéndose 5 kilos de concentrado ya no es rentable. Mientras que si logramos un consumo promedio del kilo por animal, vamos a sacar lotes mucho más homogéneos y definitivamente el acabado del animal va a ser mucho mejor. El rendimiento en canal, digamos que el precio donde pagan un precio por un mejor acabado de los animales va a ser muy bueno y justifica definitivamente la inversión. Si no, la otra alternativa es Italsal Ceba PC20 cuando no tenemos esas condiciones de manejo de poder suministrar la frecuencia deseada o la cantidad de comederos indicado. Podemos hacer un acabado con Italsal Ceba PC20, que igual las ganancias de peso de pronto no van a ser igual de altas, pero sí van a ser ganancias muy buenas, y frente al costo y al consumo del producto genera una rentabilidad muy buena para el ganadero, que pueden ser de los 750 gramos al día, también dando una muy buena finalización. En la parte de la cría realmente la trabajamos principalmente, como hablábamos, con sales especializadas, con inclusiones de proteína y energía, no tanto a nivel de concentrados, porque el suministro del concentrado en cría normalmente tendrían que ser lotes, digamos, especiales que se manejen en un manejo, pues, digamos, pequeño, donde podamos controlar las condiciones de suministro. Sin embargo, el requerimiento para cría con estas sales, como la Italsal Cría, la Italsal Repro, las podemos suplir de una manera suficiente, porque allí lo que buscamos principalmente es mejorar la condición corporal y el desempeño reproductivo. Y por consiguiente, en una buena condición corporal hay una buena lactancia, entonces digamos que se destetan terneros de buen peso y logramos que las vacas preñen más rápido con estos productos. Entonces ahí realmente no cabría pues como el uso de un concentrado, salvo alguna situación especial. Bueno, nos preguntan que si tenemos las sales en Panamá. Sí, en Panamá tenemos sales también. La planta de Panamá pues es pequeña, pero está en proceso de expansión. Allí tenemos sales de todos los portafolios. Tenemos la PC20, el proteinado, y tenemos también las sales del portafolio de trópico y lechería. Listo. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, puede abrir el micrófono y hacérsela directamente al doctor Iván. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Gisbel de acá de Panamá. Una pregunta. ¿Qué alimento usted me recomienda como para darle peso
a unos novillos de 4 a 5 meses. ¿Son terneros de 4 a 5 meses de edad? Ajá, sí. ¿Son de cría o de lechería? Ceba. Pero son terneros de una cría, terneros que todavía están lactando, están con las vacas. Sí. No están mamando. Ya no están mamando. Y están de 5 a 6 Ya están meses. comiendo. Dice que tiene 7 meses. Ok, perfecto. O sea, digamos que son terneros destetos. Ahí el producto, el proteinado PC20 te funciona muy bien. La experiencia que nosotros tenemos en trabajo de terneros destetos es bastante amplia en varias ganaderías y en términos generales te puedo decir que es una de las fases donde más se recomienda suministrar este tipo de productos porque normalmente en el momento del destete hay un estrés que sufren los animales. Primero que todo, pues ya se les quita la mamá, ya no tienen pues el poco de leche que todavía tomaban, ya no lo reciben, ya normalmente entran a otros lotes con otros animales, entonces hay una situación de estrés que hace que los animales normalmente en ese periodo pierdan peso. Entonces, te hablo que en condiciones normales, un ternero que uno destete, por decir algo, de entre 7 y 8 meses, que puede estar pesando 180, 200 kilos de peso, en 2 o 3 meses después del destete te puede llegar a perder fácilmente 20 a 30 kilos de peso. Este tipo de suplementos nos ayudan a reducir ese impacto negativo del destete, de tal manera que cuando tú destetas un ternero con un producto como PC20, incluso si lo empiezas a suministrar desde mucho antes, el animal lo va a recibir muy bien y vas a lograr que un ternero que destetas de 180 kilos a los 2 o 3 meses te pese 200. O sea, ganarse 20 kilos en 3 meses en otra condición no sería bueno, pero en una condición de terneros destetos es muy bueno porque los animales no se te están atrasando. Y por el contrario, de ahí para allá van a continuar con una tasa de crecimiento mucho más alta. Entonces, esta sal proteinada es una buena alternativa que puedes manejar allá. Listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, si no es así, agradecemos a todos por acompañarnos en este espacio. Esperamos que se hayan resuelto algunas de las inquietudes que tengan con el tema de la nutrición mineral. Recuerden que tenemos unas redes sociales que son en Instagram, tenemos Italcol Italsal para la parte de sales mineralizadas. También tenemos italcol.leche en la parte de los concentrados de ganadería. También tenemos nuestro Facebook de Italsal. Pueden consultarnos a través de www.italcol.com y en cada una de las zonas tenemos nuestros representantes de venta, los especialistas de línea, que son personas con la capacidad adecuada para resolver todas las inquietudes y generar con ustedes, si así lo requieren y con todo el gusto, acompañamiento a sus fincas para darles toda la asesoría del caso y poderles prestar una buena atención y un buen servicio.